Bien, mis amados hermanos, gracias a Dios hemos podido tener un tiempo de alabanza en esta noche. Ahora les invito para que dispongamos el corazón y con ese mismo ánimo que estuvimos adorando al Señor, cantando, podamos también escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar primeramente para que sea el Señor quien nos dirija y nos hable en esta noche, ya que es un tema bastante interesante, el tema que deseamos eh, abordar hoy y queremos que el Señor mismo nos instruya, nos hable, porque solamente Él es el que nos puede dar claridad meridiana sobre los acontecimientos finales. Y vamos a tocar ese tema que ha sido tan maravilloso y tan inquietante durante todos los tiempos como es el tema de Mateo capítulo 24, donde es Jesús mismo quien está dando esta palabra profética acerca de los tiempos finales. Vamos entonces a orar primeramente y tendremos la lectura y luego entonces ahí sí podemos entonces entrar a auscultar un poco el texto y lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir y quiso advertir acerca del final del siglo. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que nos bendigas a través de estudiar la santa palabra. Tu palabra es veraz, tu palabra es eficaz, tu palabra es clara, tu palabra es más cortante que una espada de dos filos. Y hoy queremos, Señor, que nos hables acerca de este tema, Señor, que le inquietaba a los discípulos en aquel tiempo y ahora, Señor, nosotros también. Queremos saber sobre estas épocas y lo que estamos viviendo, Señor. Y queremos saber, Señor, cuán cerca estamos de tu segunda venida. Yo te alabo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada oyente, a cada persona que ve, que está en su casa, escuchando o viendo, Señor. Padre, que sea tu dirección maravillosa y tu Espíritu Santo tocando e inquietando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema es bastante especial e inquietante, como les dije ahora, y voy a leer aquí en Mateo capítulo 24, el versículo desde el número 1 hasta el versículo número 14, ¿sí? Dice la santa palabra de Dios, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, hermanos, vamos a dejar ahí la lectura porque es un tema bastante extenso. Yo considero que vamos a estar hoy y durante el próximo miércoles también acerca de este mismo tema, evaluando este mismo pasaje de las Sagradas Escrituras, este pasaje de Mateo capítulo 24. Entonces, aquí los discípulos entendemos que le mostraron al Señor Jesús. Empieza este pasaje donde los discípulos le están mostrando a Jesús
el templo y los edificios, unas construcciones bonitas que tenían alrededor del templo, porque ahí vivían los sacerdotes, los levitas, ellos permanecían allí, entonces había unas construcciones bonitas allí y el Señor mismo les dice que el versículo número 2 les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, dicen, advirtiéndoles que ese templo sería destruido. Entonces ellos vienen y le ripostan a ellos, aquí más adelante en el versículo número 3, dice, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces ellos hacen tres preguntas concretas, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Entonces nosotros lo que podemos ver allí es que hay tres preguntas que ellos hacen, los discípulos, inquietados por lo que Jesús les acababa de decir. Mateo, quien escribió este evangelio, Mateo era un judío y Mateo escribió para los judíos, y Mateo a lo largo de todo su evangelio nos muestra a Jesús como rey, porque los judíos o todo el pueblo de Israel ansiaba y esperaba la llegada de un Mesías que fuera rey sobre ellos, para no seguir siendo avasallados por el imperio romano. Entonces Mateo acá no da respuesta clara sobre, no toma nota sobre la respuesta que el Señor da respecto a la primera parte de la pregunta a ellos, porque Jesús les había dicho que no quedará piedra sobre piedra en aquel sitio del templo que no sea derribada. Este mismo pasaje nosotros lo encontramos en Marcos capítulo 13 del 3 al 23 y también en Lucas capítulo 21 del versículo 7 al 24. Nosotros tenemos que en el libro de Lucas, el capítulo 21, desde el 20 hasta el 24, en esos 4 versículos encontramos acerca de lo que el Señor habla y da la respuesta acerca de lo que pasará con ese templo. El cumplimiento de esa primera parte de ese templo, del ser derribado ese templo, ya se cumplió. Jesús acá lo estaba profetizando y recordemos que Jesús murió en el año 33, pero ese templo fue derribado en el año 70 después de Cristo. Fue derribado, lo dice la historia, eso está escrito en los libros de historia, cuando se habla de que el ejército romano al mando de Tito Vespasiano, un gran general que tenían, entró y destruyó esta ciudad. Destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, fue incendiado todo. Ellos les tocó que huir porque iban a matar a todos los judíos que estaban allí. Ellos les tocó que huir de la ciudad, les tocó que salir disparados de allá y se dispersaron por todo el mundo. Entonces digamos que en el año 70 se cumplió la primera parte de esa pregunta que ellos hicieron en este momento. Muy bien. Luego entonces Jesús procede a hablarles y a responderle acerca de las otras dos preguntas que le hacen. Cuando le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Aquí sí Mateo entonces se toma su tiempo de tomar nota y de escribir sobre ese acontecimiento de cuándo será el fin de los tiempos y cuándo será y qué señal habrá de la venida de Cristo. Jesús entonces aquí le responde claramente al versículo 4, le dice, mirad que nadie los engañe, dándole a entender a ellos que vendrán personas diciendo, diciendo yo soy Cristo, diciendo yo soy Jesús, diciendo yo soy el Mesías. O sea, van a venir personas y a lo largo de la historia eso lo hemos visto. Se han levantado muchos hombres en muchos periodos a lo largo sobre todo en el siglo anterior, el siglo XX, que se levantaron muchos hombres diciendo yo soy el Cristo y estuvieron predicando inclusive un falso evangelio y se hacían ellos que ellos eran realmente los ungidos o los que venían directamente de parte de Dios y que venían como salvadores y terminaron haciendo cosas verdaderamente despreciables porque muchos de ellos terminaron inclusive
ellos inmolándose con todos sus seguidores. Sí, de esas personas que hablan así de esa manera, había un líder que hace poco, como aproximadamente como en el 2007, 2008, de un grupo que llamaba Creciendo en Gracia, ellos tenían un líder y decía que él era Cristo y que él venía a marcar la gente porque ya venía al fin y que se salvan solamente con una marca que les iba a poner. Este hombre terminó muerto, él era un puertorriqueño, él ya murió. En estos momentos la mujer es la que dice que es la que está manejando esta secta, esta secta. Entonces han venido muchas personas diciendo yo soy el Cristo. Jesús aquí les advierte, ojo, mucho cuidado que nadie los engañe, porque se levantarán falsas personas, falsos mesías, falsas personas diciendo yo soy el que voy a salvar este planeta, yo soy el que voy a salvar este mundo. Y Jesús mismo lo dice acá en versículo 5, dice, y a muchos engañarán. De ahí de que nosotros le damos gracias al Señor porque nos ha dejado su santa palabra y es esta escritura la que a nosotros nos da la solidez y las bases claras para entender todo lo que hay sobre el final de los tiempos. Nosotros no tenemos que ir a consultar ningún otro libro. No tenemos que ir a consultar un libro, digamos así, del Buda, a ver el qué dice, a ver qué pasa al final del tiempo, si hay algo escrito allí. No tenemos que ir a mirar el Corán, no tenemos que ir a mirar el libro de los Vedas, no tenemos que ir a mirar nada, nosotros sencillamente nos podemos dirigir por la escritura, no tenemos que ir a buscar un libro de un hombre que escribió, que era un francés, Nostradamus, escribió un libro donde él escribe cantidad de cosas. Sí, ni tenemos que ir a ver qué es lo que dicen, que decía la profecía maya. O sea, nosotros no tenemos que ir y a mirar, a consultar nada. Sencillamente todo está aquí en este precioso libro que es la Sagrada Escritura. Así de que gracias a Dios por este precioso libro y Jesús mismo nos da la instrucción acerca de las cosas. Lo que pasa es que acá en este texto Jesús da el desenlace de todas las cosas, pero no en forma secuencial, porque Jesús mismo al final les anota a ellos que del día y de la hora de su retorno nadie lo sabe. Y él mismo les dice, ni aún el Hijo, o sea, él mismo ahí no sabía en qué momento iba a retornar, sino solamente el Padre Celestial. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir, es apoyarnos con la Santa Palabra y pedirle discernimiento al Señor que nos ayude para digerir toda la información maravillosa que el Señor nos ha dejado acá en esta palabra profética, dicha por Él, expresada por Él, y que nosotros podamos tener luz acerca del final de los tiempos. Entonces encontramos aquí entonces que Jesús dice, no se dejen engañar, dice, oiréis de guerras, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces mire Jesús aquí como de una manera clara Jesús expresa acerca de que habrán guerras y rumores de guerra. Nosotros hemos terminado un siglo, ¿sí? Un siglo donde hubo dos guerras mundiales, ¿sí? Los que somos, digamos, del siglo pasado, ¿sí? No estoy hablando de los millennials, que son personas jóvenes, nacidos en el 2000, del 2000 para acá, pero para nosotros que somos personas nacidos en el siglo anterior, el siglo XX, nosotros, y a lo largo de la historia, y lo ha estudiado también los millennials, en el colegio le han enseñado acerca de las guerras cuando se dieron, y fue en 1914 la Primera Guerra Mundial, alrededor del año 1940 se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mire que han habido unas guerras mundiales, luego se vino la Guerra Fría. En ese tiempo había eso de nación contra nación, reino contra reino, o sea, tantas situaciones que se presentaron que está registrado en los libros de historia universal y que nos lo han enseñado a nosotros en el colegio, en la escuela. Entonces, digamos que el siglo anterior fue un siglo de guerras. Sin querer decir que después del 2000 no han habido guerras, sí han habido otras guerras, digamos, pero más, digamos, no a nivel como mundiales, pero sí
en muchas regiones, ha habido guerras en Europa. Sí, de hecho, ustedes saben que en Europa han surgido otras divisiones, aparecieron otros países después de unas guerras que hubo en historia reciente, eh, ha sido, digamos, un tiempo bastante movido, ese siglo XX, final del siglo XX y los comienzos de este siglo XXI, del 2000 hacia acá, hemos visto también las tensiones entre los países, entre Corea, China, Estados Unidos, entre Irán, entre Rusia, Estados Unidos, tantas situaciones que están ahí. Y el Señor solamente dice acá que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremoto. Y todas las cosas que estamos viendo nosotros, después del 2000 vino un gran tsunami que mató como más de 200.000 personas, entonces han habido tsunamis, han habido terremotos, hay grandes tensiones, vemos que el cinturón de fuego del Pacífico se ha despertado nuevamente, que es el que tiene unos volcanes bastante importantes diseminados a lo largo de toda la costa pacífica, digamos, desde Chile y bordeando todo y llegando incluso hasta la zona zonas de Indonesia y de parte del Asia. Entonces, ha habido actividad volcánica en estos últimos tiempos. Entonces, Jesús está hablando de que todo eso iba a pasar. Además, hablaba aquí de pestes, hambres. Estas situaciones que estamos viendo, tenemos que darle una interpretación acerca de estas cosas. Esta situación del coronavirus, hay que entender que se vino una pandemia, jamás nadie lo había pensado, que la humanidad fuese a quedar, digamos, arrinconada, estar en cuarentena, todos encerrados, acuartelados, sin poder salir. Los países están hoy tratando de mirar cómo nuevamente van soltando, porque la situación económica es bastante apremiante. Por eso el Señor Jesús mismo lo dijo, que eso será, habla de pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dice, todo esto será principio de dolores, versículo número 8. Entonces, mire que todo esto solamente principio de dolores. ¿En qué sentido lo estoy expresando? ¿O en qué sentido lo dijo Jesús? Porque es como cuando la mujer va a luz, la mujer cuando está encinta, cuando está en embarazo, le comienzan los dolores, eso ya no tiene reversa. Los dolores no tienen reversa, ya ellos van es de manera progresiva, ¿cierto? Hasta que llega el momento en que da a luz. En estos momentos se está cumpliendo esta escritura de que es principio de dolores. Esta pandemia es principio de dolores, los terremotos, las tensiones que existen entre las grandes potencias en este momento, cuando evaluando el tema del petróleo, por ejemplo, en que hay acuerdo o no hay acuerdo, se caen los precios, en que los países y los gobiernos están gastando su dinero en sostener a las personas, en mercados, en cosas. Entonces la crisis económica que viene es grande. Eso va a generar una crisis económica, luego una crisis política, luego la lucha por la supremacía del manejo y la economía mundial. Eso va a ser una crisis muy grande y ese querer, digamos, el luchar de China, Estados Unidos, Rusia, se meterá Alemania o quién sabe qué otros países tratando por buscar la supremacía y el manejo del comercio a nivel mundial y de la economía. Eso va a generar unas crisis a nivel político y tensión entre países que puede desembocar en algún tipo de guerra, ¿cierto? Entonces, todas las cosas están convergiendo en un punto. Todas las cosas están convergiendo en un punto. Jesús aquí lo expresó. Alguien podría decir, pero es que a lo largo de todos los siglos han habido guerras, han habido problemas, etc. Yo le digo, sí, pero a partir del a partir del año 1900 hacia acá, o sea, a partir del siglo XX para acá, todo se ha ido multiplicando más y más. Y hoy sí que lo vemos todavía más tenso, observando todo lo que está sucediendo, el distanciamiento social al que está siendo sometido cada habitante de este planeta, la crisis económica de los hogares, la necesidad de personas por suplir para sus necesidades. Eso
todo eso va generando y va a ir abocando a una crisis. Jesús entonces lo dijo, será principio de dolores. No sabemos qué más viene, lo único que sabemos es que estas cosas han comenzado y esto no tiene reversa, es principio de dolores y los dolores cada vez van a ir en aumento. Esto entonces sencillamente, hermanos, para decirles que, que todo esto va a llevar hasta el punto donde vendrá el final de los tiempos. Entonces vamos a seguir desagregando este tema el próximo miércoles, seguir evaluando este capítulo de Mateo 24. En este momento sería orar al Señor, ¿sí? Orar a Dios para que nos ayude en este tiempo, para permanecer fieles a Él, para permanecer fieles, para estar atentos a todas las situaciones que acontecen a nivel mundial y saber que de Él está a las puertas y que estos principios de dolores que en los que estamos inmersos nosotros, que hacemos parte de este planeta, que estamos aquí, donde la misma naturaleza gime y siente dolores de parto, lo dice el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, entonces donde la misma naturaleza, ¿cierto? Por el decaimiento, ¿sí? O el degeneramiento del planeta en todos los niveles, la polución, contaminación, entonces los problemas climáticos, todo eso está sometiendo también a toda esta creación de Dios, ¿sí? A las aves, a los animales del campo, a los mares, y todo esto está afectando, y por eso Pablo escribió que la naturaleza misma dice que siente dolores de parto. Entonces, estamos metidos acá, lo único que sabemos es que tenemos en Dios una roca fuerte donde nos podemos esconder, un Dios soberano y maravilloso que la Escritura dice que Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así es que Él nos ayuda en este tiempo y Él nos dice que no tengamos temor, que nos dispongamos para Él, que abramos el corazón para Él. Él nos va a sostener en este tiempo. Él está con nosotros, con aquellos que han creído en Él, que han lavado su corazón en la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Por eso solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que yo puedo ser limpio de corazón, ir allá, Señor. Cuando voy a la cruz de Cristo y le digo, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, viene a mi vida y me limpia, me hace una nueva criatura. Y Él entonces dice su Escritura, la palabra, que la luz está sembrada para el justo, o sea, para el justo es aquel que se ha acercado a la cruz, y para Él, o sea, para usted y para mí, para usted que se acerca a Cristo y para mí, que yo me he acercado a Cristo, está sembrada la luz. O sea, hay bendición. Y las tinieblas, la oscuridad que vemos como que se cierne sobre este planeta, tantas cosas oscuras que se ven, problemas, dificultades, están solamente para aquellos que no han acatado la voz de Dios, para aquellos que no han oído la voz de Dios. Oremos. Dios quiere que cuando Él venga, como termina diciendo Mateo capítulo 24, Él da un ejemplo de un siervo fiel y dice, bienaventurado aquel siervo, versículo 46, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, ¿qué es así? Obedeciendo las instrucciones que Él ha dado. Y esas instrucciones están en la santa palabra de Dios. Así es que oremos. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es clara. Tu palabra es viva y eficaz y tú nos hablas hoy, Señor. Los tiempos, Señor, no son fáciles, son tiempos difíciles los que vivimos. Tu palabra nos dice claramente que es principio de dolores, Señor, porque tú estás a las puertas, tú estás para venir, Señor amado,
a recoger a una iglesia, Señor, a recoger a todos aquellos que han creído en ti, que han encontrado en ti el refugio, que han encontrado en ti la paz, que han encontrado el reposo para sus almas. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que ahora está viendo y que ha escuchado esta enseñanza, Padre. Que tú vengas a cada uno de ellos y de ellos venga ese deseo de arrepentimiento, Señor. Entonces brotará de ti, Dios de la gloria, el perdón, la misericordia, el amor, el brazo extendido que tú tienes, Señor, y la salvación para todos aquellos que se acercan a ti, Señor, porque tú quieres guardar a cada ser humano de la ira venidera, Señor. Estos son solamente tiempos de alerta, Señor, y debemos de estar despiertos y obedeciendo y seguir caminando en obediencia a tu palabra. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que tú haces de manera maravillosa sobre cada uno de nosotros, Señor amado, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y el próximo miércoles continuamos con el tema. Un abrazo a todos.